Hola, a ver, el latín parece un muro infranqueable de tablas y terminaciones imposibles de memorizar, pues no tiene por qué ser así. Hoy vamos a romper ese muro juntos, vamos a descifrar el código de la segunda declinación y veremos que en realidad es mucho más lógico de lo que parece. Vamos a por ello. Esta pregunta es la pregunta del millón, ¿verdad? Aparece en todas partes. Y es que es normal hacerse esa pregunta. La idea de sentarse a empollar listas y listas de palabras es que es frustrante y, seamos sinceros, un auténtico rollo. Da la sensación de que es una tarea de fuerza bruta, de pura memoria. Pero, ¿y si hubiera otro camino? Porque aquí está la clave, el secreto que lo cambia todo. El latín no va de memorizar sin más, va de entender el sistema, de pillar la estructura. En cuanto se entiende la lógica que hay detrás de cada terminación, las piezas empiezan a encajar solas, como en un puzzle. Se deja de memorizar y se empieza a deducir, y eso es mucho más potente. Y para llegar a ese punto, este es el plan de ruta que vamos a seguir. Primero hablaremos del reto de memorizar. Después desvelaremos el secreto de los casos. Nos meteremos de lleno en la segunda declinación, con sus sustantivos neutros. Veremos cómo encaja todo con la concordancia y cerraremos con la clave final. Un recorrido paso a paso para que todo quede clarísimo. Venga, vamos al lío. El corazón, el motor de todo el sistema latino, son los casos. Hay que pensar en ellos como si fueran el cargo o el trabajo de una palabra dentro de la frase. Porque, a diferencia del español, en latín, lo que manda no es el orden de las palabras, sino su terminación. Esa terminación es como una etiqueta que nos dice exactamente qué está haciendo esa palabra, da igual dónde esté colocada. Y esta tabla lo resume perfectamente. Cada caso responde a una pregunta. Si una palabra va en nominativo, es el protagonista, el sujeto. ¿Quién? El nominativo. Si va en acusativo, es quien recibe la acción. ¿A quién? Al acusativo. El genitivo indica de quién es algo, el dativo para quién es. ¿Se ve la lógica? La terminación es un chivato, nos cuenta qué pinta cada palabra en la historia. Entonces, cuando hablamos de declinación, ¿qué es exactamente? Pues no es una lista de palabras al azar, para nada. Es sencillamente el menú completo de terminaciones que usa un grupo de palabras. Un modelo, una plantilla. Si sabemos que una palabra pertenece a una declinación, ya podemos predecir todas las formas que va a tener. Es así de simple. Perfecto. Con esa base ya bien clara, aterrizamos en nuestro objetivo de hoy, la segunda declinación. Esta es una de las grandes ligas del latín. Aquí hay un montón, pero un montón de sustantivos masculinos y neutros que siguen un patrón muy regular. Aquí tenemos el modelo clásico, servus, esclavo. Fijaos bien, la raíz, serv, no se mueve. Lo que cambia es el final. Servus es el esclavo actuando como sujeto, pero si vemos servum, sabemos al instante que es el complemento directo, al esclavo. Y ojo, un detalle que nos ahorra trabajo. Mirad el dativo y el ablativo. Son idénticos, en singular con la O y en plural con is, menos que memorizar. Y ahora una buena noticia. Dentro de los masculinos de la segunda, hay palabras que en vez de acabar en us, acaban en er, como puer. ¿Significa que hay que aprenderse otra tabla entera? Pues no. El patrón es exactamente el mismo, un calco, excepto en el nominativo y vocativo singular. El resto de casos son clavaditos, así que en realidad es un 2 por 1. Venga, pasamos ahora a la otra gran familia de la segunda declinación, los sustantivos neutros. Y antes de pensar, más cosas, hay que saber que esto en realidad lo simplifica todo. Hay una regla tan sencilla y tan potente que es casi como hacer trampas, una regla que sirve para siempre. Miremos el modelo neutro, piscatum. ¿Se nota algo que se repite? ¡Exacto! Los tres primeros casos, nominativo, vocativo y acusativo, son idénticos. En singular acaban todos en y en plural todos en a. Y si miramos el resto, el genitivo, dativo y ablativo, son exactamente iguales que los del modelo masculino que acabamos de ver. Y esto nos lleva a la regla de oro, un auténtico superpoder para el latín. Para cualquier sustantivo neutro, da igual de qué declinación sea, los tres primeros casos siempre van a ser iguales. Y en plural, siempre van a acabar en a. Esto no es un truco para la segunda declinación, es una ley universal del latín. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle, los sustantivos. Ahora vamos a ver cómo se conectan con los adjetivos. Aquí es donde el sistema demuestra su elegancia. La concordancia es el pegamento que une un adjetivo a su sustantivo y es lo que permite esa libertad en el orden de las palabras de la que hablábamos. Este es el mantra, las tres palabras mágicas, caso, número y género.
El adjetivo siempre va a copiar estas 3 características del sustantivo al que acompaña. Pero ojo, esto no significa que la terminación tenga que ser visualmente la misma letra. Significa que deben representar la misma información gramatical. Ese es el hilo invisible que los une. Y para que esto salga siempre bien, el proceso se puede resumir en 3 pasos muy lógicos. Primero, analizamos el sustantivo. Le sacamos su DNI gramatical, caso, número y género. Segundo, vamos a la carta de terminaciones del adjetivo y elegimos la columna del género que nos interesa. Y tercero, dentro de esa columna, buscamos la terminación que encaja con el caso y el número. Es un método que no falla. Por ejemplo, empuella buena, la niña buena. Aquí da la casualidad de que las terminaciones coinciden. Las dos acaban en A. Pero eso no es lo fundamental. Lo crucial, lo que de verdad importa, es que las dos palabras son nominativo, singular y femenino. Comparten la misma información. Esa es la verdadera concordancia. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno. Para terminar, vamos a destirarlo todo, a quedarnos con las ideas clave, con los puntos fundamentales que nos tienen que servir de brújula de aquí en adelante. A ver, en resumen, lo primero y más importante, entender la función de los casos es la clave. Segundo, la segunda declinación agrupa a masculinos en us y er, que son casi gemelos, y a neutros en Tercero, la regla de oro del neutro es un salvavidas universal. Y por último, que la concordancia siempre se basa en caso, número y género. Con estas ideas, el sistema está en nuestras manos. Y para cerrar, ahí queda una reflexión. ¿Y si al estudiar latín no se estuviera aprendiendo a ordenar palabras, sino a leer el código que cada una lleva inscrito en su terminación? Es un cambio de perspectiva que transforma una tarea de memoria en un juego de lógica bastante fascinante.